1 a 4 cada 100.000. Predomina en mujeres jóvenes, aproximadamente del 68 al 88%, y en un 25% asocian a otra enfermedad autoinmune. En cuanto a el caso de mujeres, tiene un pico que es a los 40 años. Un 5% son de inicio en la edad pediátrica, con predominio en niñas, en una relación 3-1 y una media de presentación de 12 años. En cuanto a la fisiopatología, las causas de los trastornos espectro neuromielitis óptica y en sí de la neuromielitis óptica aún son desconocidos, pero se reconoce ampliamente que estas afecciones son principalmente desórdenes mediados por anticuerpos, siendo la respuesta inmunohumoral que ataca a los astrocitos quien desempeña el papel principal. Se ha descrito varias dianas inmunes patógenas, siendo las más reconocidas la aquaporina 4, la MOG, que es la mielina oligodendrocito glicoproteína, y la proteína del ácido fibrilar glial. Las aquaporinas reducen el transporte de agua en muchos órganos, como el sistema nervioso. La aquaporina 4 en el cerebro adulto sano lo que hace es sirve como un canal de agua en los pies terminales de los astrocitos. Mantiene la homeostasis del agua y ayuda a mediar en la eliminación de proteínas de desecho y es un antígeno objetivo en el trastorno de espectro neuromielitis óptica. Según el modelo fisiopatológico actual en la neuromielitis óptica o enfermedad de Vick, dice lo siguiente, que con la interacción de factores ambientales aún no identificados en un individuo genéticamente susceptible al desarrollo de autoinmunidad, el sistema inmune pasa de la producción benigna de autoanticuerpos a la desregulación con actividad humoral y celular que conduce al daño de los tejidos ricos en canales de aquaporina 4. Cuando el anticuerpo se une selectivamente el antígeno aquaporina 4 en los procesos de pie del astrocito, causa el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esta unión activa el complemento con la subsiguiente infiltración tisular de leucocitos, linfocitos T, ya sea CD3 y CD8, y células natural killer. El proceso inflamatorio resultante va a conducir al daño y muerte de los astrocitos y al compromiso secundario de oligodendrocitos y neuronas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la presentación clínica en los pacientes es muy variable, ya que la sintomatología puede originarse por la afectación de áreas distintas del sistema nervioso central. Principalmente va a ser el nervio óptico y la médula espinal. La neuritis óptica se manifiesta por pérdida aguda de visión, discromatopsia asociada a dolor ocular, o más comúnmente es bilateral. Suelen ser lesiones extensas del nervio óptico que involucran el sector quiasmático y prequiasmático. La afectación de la médula espinal se va a manifestar como una mielitis transversa extensa, con síntomas motores, sensitivos y esfinterianos. Lo más común es que la presentación de ambos episodios sea secuencial y no simultáneo, siendo monofásica en menos del 30% de los casos. El primer evento, en la mayoría de los casos, es una neuritis óptica y una mielitis transversa aislada o combinada, y menos del 10% van a debutar como evento similar a la encefalomielitis diseminada aguda. La mayoría de los casos aquaporina positivos son formas crónicas recurrentes generando discapacidad residual. Como parte de los trastornos del espectro de neuromielitis óptica, también se pueden ver afectados lo que es el área proestrema, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebro. El síndrome de área postrema se va a caracterizar por hipo, náuseas y vómitos incoercibles. Los síndromes diencefálicos incluyen hipersomnia, narcolepsia, anorexia, hipotermia, hiponatremia, hiperprolactinemia, menstruaciones irregulares y cambios conductuales debidos a las lesiones
a nivel del tálamo, hipotálamo o periependimiaria del tercer ventrículo. Los síntomas agudos de tronco encefálico van a incluir disfunción sensorial, ocular, motora o cerebelosa asociados a lesiones parenquimatosas o periependimarias, contiguas o no a lo que es el compromiso espinal. Y los síndromes cerebrales pueden presentarse con hemiparesia, pérdida hemisensorial, encefalopatía, pérdida del campo visual, posquiasmática y pérdida de la visión cortical, a menudo asociados con lesiones extensas, irregulares, confluyentes, subcorticales o de sustancia blanca profunda. Bueno, continuando para el diagnóstico, como la compañera explicó, las características clínicas son fundamentales. También vamos a necesitar, como también la compañera acaba de indicar, que de acuerdo a la fisiopatología, las acuaporinas tienen mucho que ver en esta patología. Entonces va a ser indispensable que tengamos que ver el estado de los anticuerpos de estas acuaporina 4 para hacer un diagnóstico, pero tampoco la negatividad de estos anticuerpos no descarte el diagnóstico. Siempre nos vamos a basar más en la clínica. Y como tercer ítem, las características de la neuroimagen de acuerdo a la resonancia magnética van a ser también fundamentales para el diagnóstico. Bueno, la compañera acaba de explicar las características clínicas que como son la neuritis óptica, la mielitis aguda, el síndrome de área postrema, el síndrome de tronco encefálico agudo, la narcolepsia sintomática o síndrome clínico diencefálico agudo y el síndrome cerebral sintomático. Entonces vamos a ver los criterios en qué momento vamos a poder decir que nos va para dar el diagnóstico final de esta patología. Primero, vamos a tener dos panoramas. En el caso de que tenemos criterios diagnósticos para cuando estos anticuerpos de la acuaporina 4 sean positivos en la serología o sean negativos. En el caso de que sean positivos, nos da más luces para el diagnóstico. Entonces, solamente vamos a necesitar una característica clínica básica y, obviamente, la positividad de la prueba y tratar de excluir otros diagnósticos como son esclerosis múltiple y otros que vamos a ver más adelante dentro del diagnóstico diferencial. En el caso, en el panorama de que los anticuerpos sean negativos, no descarta completamente el diagnóstico final, ya que este es un biomarcador específico, pero no es muy sensible. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Acá al menos vamos a necesitar dos características clínicas, las antes mencionadas, para llegar al diagnóstico. Obviamente la negatividad de las pruebas y excluir otra alternativa diagnóstica. Dentro de los requisitos de la resonancia magnética, ya sea sin la positividad de estos anticuerpos contra la acuaporina, va a tener características clínicas básicas, ¿no? En el caso de la neuritis óptica aguda, la resonancia magnética podemos tener hallazgos, en un caso podemos tener hallazgos normales o solo y lesiones específicas en la sustancia blanca. En el caso de que se tome una resonancia magnética al nervio óptico, vamos a tener lesiones que sean hiperintensas, específicamente en T2, y también y lesiones realzadas cuando se administre gadolino en T1, ¿no? En el caso de una mielitis aguda, vamos a necesitar sí o sí una lesión que es intramedular que se va a extender sobre más de 3 segmentos contiguos, ¿no? En el caso de un síndrome de la postrema, vamos a requerir lesiones asociadas a la médula dorsal y al área postrema, ¿no? Y en el caso de un síndrome de tronco encefálico agudo, vamos a necesitar las lesiones que estén asociadas al tallo cerebral peripendimario. Sí, siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí vamos a tener, acá tenemos unas imágenes que les vamos a explicar poco a poco. Ya, las características de las neuroimágenes por resonancia magnética son fundamentales para el diagnóstico, aparte de la clínica que presenten los pacientes. En el caso de la figura 1, vamos a tener una imagen en corte axial y vamos a ver que la lesión, como se observan las flechitas, es de predilección central. En el caso de la figura B, como se observa acá es sin gadolino, porque habíamos explicado que se podría administrar al paciente gadolino para tener una mayor, para poder observar de mejor manera y la lesión. La figura B es
es sin gadolino, mientras que la figura C es con gadolino en un corte axial, ¿no?, del mismo paciente. Entonces ya podemos ver la diferencia y la degeneración medular que existe en ambas imágenes. Ya en la tercera imagen vamos a tener que se extiende un poco hacia el tronco, ¿no? Y la lesión medular, vemos acá la degeneración, como se observan en las flechitas amarillas. ¿Ya? Como estaba indicando, vamos a necesitar sí o sí la resonancia magnética y ver el aumento de las lesiones en dichas zonas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a necesitar resonancia magnética tanto de la médula espinal en el caso de que sea por crónico y de acuerdo a la sintomatología también pediremos en el área del nervio óptico, como podemos observar. Entonces, en el caso de pedir una resonancia magnética en el área de la médula espinal, vamos a observar una atrofia medular, como se puede observar, como vemos en la imagen, un adelgazamiento notorio de la médula, entonces que se extienda por más de 3 segmentos vertebrales contiguos. Entonces, en el caso del nervio óptico también vamos a ver un adelgazamiento y también un adelgazamiento que se va a extender más de la mitad de la distancia desde la órbita hasta el quiasma, ¿no? Entonces puede involucrar también áreas posteriores del nervio óptico o del quiasma, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Allá. Ya, también acá seguimos observando las imágenes, entonces en ciertos casos vamos a necesitar una resonancia cerebral y acá vamos a observar y los patrones, ¿no? Y las lesiones van a poder tanto afectar la médula dorsal, especialmente el área postrema, ya sean pequeñas como observamos en la imagen y localizadas. También vamos a observar acá la unión y del quiasma óptico que está pues con una lesión notoria en la parte en la unión, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del diagnóstico diferencial, lo primero que vamos a enfocar es a tratar de descartar una esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque obviamente es la patología desmielinizante más común. En el caso de las enfermedades autoinmunes o inflamatorias como es el lupus sistémico, como el Sjögren u otras, o la sarcoidosis, vamos a tener, es rara, pero pueden presentar una clínica similar, pero no es muy frecuente. También hay que recordar que ciertos tumores intratecales o anomalías vasculares nos pueden dar la sintomatología del paciente, por eso es importante que la toma de las acuaporinas para tratar de descartar los mismos. En el caso de las afecciones metabólicas, hay que recalcar que la deficiencia de la vitamina B12 va a producir una degeneración de la médula espinal. Entonces podría confundirnos un poco en el diagnóstico. También tendríamos que descartar esa posibilidad. Y también es posible que las radioterapias y las infecciones virales como el VIH puedan producir cierta degeneración de la médula ósea. Siguiente diapositiva, por favor. Para el tratamiento, no hay un tratamiento así específico o un tratamiento uniforme para todos los casos. Vamos a tener que tener en cuenta los ataques de los pacientes, ¿no? Primero, en el caso de tener ataques agudos, el tratamiento inicial siempre va a ser con metilprednisolona intravenosa a 1 gramo al día durante 3 a 5 días consecutivos. En el caso de que este paciente presente sintomatología grave y una pérdida de visión que no vaya a responder con corticoides, la plasmaferesis es indicada y también se pueden realizar, y esta plasmaferesis puede ser realizada día por medio en un total que de 7 intercambios, ¿no? Y en el caso de los ataques muy graves, entonces si no se mejoran con el tratamiento primario, vamos a necesitar otra vez la plasmaferesis, ¿no? Obviamente con el tratamiento coadyuvante con glucocorticoides. Siguiente diapositiva, por favor. En la prevención es importante tratar de prevenir los ataques. Entonces, vamos a tener, en el caso de que pacientes sean positivos para los anticuerpos de la acuaporina 4, vamos a poder utilizar el eculizumab, el inebilizumab y el cetralizumab. También se ha demostrado, estos 3 primeros son los que están indicados para esa patología, pero también hay estudios que pueden utilizar el rituximab y el tocilizumab. En el caso de cuánto tiempo, la pregunta clave sería cuánto tiempo vamos a tratar el paciente. Eso va a depender
eso va a depender de cada paciente, de cada cantidad de ataques que haya tenido, de la severidad de los mismos. Entonces, en el caso de la inmunosupresión con glucocorticoides, que se suele continuar durante 5 años, al menos 5 años, aunque otros especialistas indican que puede ser apropiado que la terapia dure de por vida. Entonces, como les indicaba, la inmunoterapia debe adaptarse a la gravedad de los ataques y también a los niveles de discapacidad del paciente. Siguiente diapositiva. Yo creo que siguiente diapositiva. Con eso hemos terminado este tema, doctor. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya. Bueno, está bien la exposición. Es la última exposición, creo, ¿no es cierto? Sí, doctor, es la última. ¿O hay otro tema? No. No. Ya. Bueno, la neuromielitis óptica, ya hay que tener cuidado. Enfermedad de Devi es cuando te afecta, te produce una neuritis óptica y un problema a nivel medular. Enfermedad de Devi. Cuando hablamos solamente de neuritis óptica, puede ser una neuromielitis óptica si cumple con algunos criterios. Pero lo clasifican en lo que se llama el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Eso, o sea, la neuromielitis óptica tiene varias presentaciones, según la localización también, así como la esclerosis múltiple, pero la clasifican como trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. ¿Ya? Dentro de ellas está la enfermedad de Devi, está una neuritis óptica, está una mielitis transversa, ¿no? Entonces, hay que tener ese concepto trastorno del espectro de la neuromielitis óptica y no olvidarse, ¿ya? La neuromielitis óptica, al igual que la esclerosis múltiple, nos va a dejar bastante discapacidad, nos va a dejar tal vez muerte en algunos casos, pero ahora ha cambiado. Antes se pensaba que era más grave que la esclerosis múltiple. Ahora algunos artículos indican que no es tan grave como la esclerosis múltiple, es incluso mejor pronóstico que una esclerosis múltiple. Hay controversias al respecto, ¿no? Pero para mí, yo creo que la neuromielitis óptica es más complicada que una esclerosis múltiple. ¿Quién lo describió? Bueno, ya dijeron los compañeros, Eugenio Devi, ¿por qué? Porque afectaba, pues, a una neuritis óptica y una mielitis transversa, ¿no? Otros le conocían como la enfermedad óptico-espinal de esclerosis múltiple, o la forma más grave de esclerosis múltiple óptico-espinal. Entonces, ahora ha cambiado todo eso. ¿Y qué le diferencia de la esclerosis múltiple? Una cosa importante en el líquido cefalorraquídeo, que es la detección de aquaporina 4. ¿Ya? Aquaporina 4. Entonces, si el paciente tiene una neuritis óptica y tiene un resultado de aquaporina 4, entonces se convierte en una neuromielitis óptica, solo teniendo neuritis óptica. ¿Ya, chicos? Eso nos ayuda a diferenciar lo que es una esclerosis múltiple de una neuromielitis óptica. Bueno, ahora también hay otros antígenos que se han descrito o que debemos detectar, como es la glicoproteína de la mielina, o la glicoproteína, ¿cómo se llama esto? De los glicoproteína de los oligodendrocitos de la mielina. También se ha visto que tiene que se presenta en esta enfermedad, entonces nos ayuda para nuestro diagnóstico. Pero más nosotros utilizamos la aquaporina 4. ¿Qué es eso? Es un canal de agua que está en el cerebro, está en la médula espinal y en los nervios ópticos. Y se localiza en los lugares
en lugares que estén en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Generalmente dice, se localiza en los astrocitos, ¿ya? En los astrocitos, en la barrera hematoencefálica. Bueno, también la acoparina 4 se puede encontrar en otras células, ¿no? No sé, tal vez en el estómago, en el riñón, en las vías respiratorias, en varios sitios, ¿no? Esta acoparina 4, bueno, la patogenia, la fisiopatología es un poco complicada y ya lo ha hablado su colega. No hay que ahondar en eso, ¿no? Lo que sí debemos saber es, la neuromielitis óptica no es frecuente acá en nuestro país, hay pocos casos, pero hay, ¿ya? En el mundo también depende de dónde, de qué raza son, ¿no? Generalmente dicen la neuromielitis óptica en los países asiáticos y en los países de África, eso es más frecuente, generalmente. Igual que la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica es más frecuente en mujeres que en varones, ¿ya? Casi igual que la esclerosis múltiple, ¿ya? Y su edad de presentación, igual entre 20 a 50 años, ¿ya? Pero se ha visto que puede haber en niños menores o en pacientes menores de 16 años o pacientes mayores de 65 años, ¿ya? Pero igual 20 a 50 años frecuente en mujeres. A veces se asocia al lupus, a veces se asocia a la miastenia gravis, a veces viene con enfermedad de Sjögren. O sea, a veces tenemos pacientes que vienen con un cuadro de lupus y encontramos una neuromielitis óptica. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Pasando a la clínica. La clínica depende de dónde se afecte, ¿no? Si nos afecta la médula espinal, mielitis transversa. La diferencia con la esclerosis múltiple, las lesiones van a ser extensas. Más de 3 segmentos indican en la médula espinal. Si ocupa más de 3 segmentos la lesión, hablamos de una mielitis transversa debido a una neuromielitis óptica. Si nos produce lesión en el nervio óptico, una neuritis óptica. De las neuritis ópticas, generalmente neuritis óptica atípica, que afecta a los dos ojos, bilateral. Eso no se olviden. Si tenemos una neuritis óptica de presentación bilateral, siempre tenemos que estar pensando una neuromielitis óptica. O enfermedad de Debye si viene asociado con la mielitis transversa. ¿Ya? En el tronco encefálico, pues sí, alteración de los nervios craneales, también puede afectar al tálamo y síndromes talámicos, alteración de la sensibilidad, pero lo más frecuente se ve nervios ópticos, la médula espinal, en región cérvico-dorsal generalmente, y en el tronco encefálico, y el tálamo no es tan frecuente, ¿ya? Cuando afecta la médula, pues ya sabemos, ¿no?, que va a haber afectación sensorial, una disminución de la fuerza, va a haber alteración de la vejiga. Hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Depende de dónde nos localice. Se afecta el nervio óptico, neuritis óptica bilateral. El tiempo no es de una semana, de más tiempo, de un momento a otro, continúa. La recuperación de la visión no es reversible como en la esclerosis múltiple, deja secuelas, realmente puede recuperar la visión de un ojo o a veces no recupera. ¿Ya? Bueno, para el diagnóstico de la neuromielitis óptica nos piden siempre la acoparina 4 en el líquido cefalorraquídeo. Otros dicen en sangre también podemos hacer. Si sale positivo en sangre, entonces ya estamos haciendo nuestro diagnóstico asociado a una neuritis óptica, asociado a una mielitis aguda, asociado a un síndrome del tronco encefálico o
a una lesión cerebral. También en la corteza cuando te ataca te da lesiones grandes. No es como como la esclerosis múltiple, que son dedos de Dawson, son lesiones grandes. Ah. Las imágenes que ha mostrado la colega evidencia pues una neuromielitis óptica. Bueno, creo que eso es lo más importante para resumir de lo que ha resumir lo que hemos dicho de neuromielitis óptica. Tal vez su diagnóstico diferencial más importante sería la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el líquido cefalorraquídeo, bandas oligoclonales. En la neuromielitis óptica, la copolina A4. En cuanto al tratamiento, también vamos a ver que podemos utilizar esteroides. Antes no se usaba. Antes decían que los esteroides perjudicaban, aumentaban el déficit. Ahora se utiliza, es importante el uso de los corticoides altas dosis, metilprednisolona, por 5 días, y nos va a ayudar a disminuir los déficits de discapacidad y los déficits o la posibilidad de muerte del paciente. El otro tratamiento es el de cambio plasmático, y acá el interferón no está indicado. Acá el interferón no está indicado. El interferón es para lo que utilizamos la esclerosis múltiple, ¿no? Y bueno, el tratamiento modificador, así como la esclerosis múltiple, tenemos el micofenolato, que yo tengo un paciente mujer de 9, 10 años que le dio neurolitis óptica, le dio enfermedad de Levy, a la chica a ella solo le dio neuritis óptica. Y era una neuromielitis óptica porque tenía copolina 4. Le dio una neuritis óptica bilateral, un ojo lo perdió, el otro lo ve, apenas lo ve, y está con su tratamiento modificador de micofenolato, tenemos en el hospital y viene siempre a sus controles. Y aparte sí tenía una paciente con enfermedad de Levy, que significa que tuvo neuritis óptica y afección de la columna. También ella toma su aciatropina. No sé si tienen alguna pregunta respecto a la neuromielitis óptica, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, no se olvide, ¿no? El esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica son enfermedades subagudas. No vienen de un día para el otro, sino en una semana, poco a poco, están presentando los síntomas, depende de la localización. ¿Qué tenemos que hacer? Urgente nuestra resonancia. Resonancia con contraste. Ubicamos lesiones que parece la esclerosis múltiple, los dedos de Dawson, en las localizaciones que hemos aprendido ayer, o lesiones grandes que nos dice una neuromielitis óptica. Nosotros inmediatamente usamos la metilprednisolona. ¿Ya? Yo ya he visto, por ejemplo, ya 2 pacientes, uno es de un doctor del seguro, en la clínica, viene un paciente con disminución de fuerza de los miembros inferiores, no puede orinar, no puede defecar, y una semana o 3 días de evolución, creo. El doctor del seguro agarra, sin resonancia magnética, ¡pum!, lo pulsea. O sea, le pone sus dosis de metilprednisolona inmediatamente. Y el paciente mejora, y en la resonancia magnética que después, porque la resonancia magnética demora en hacer, y después que le colocaron los pulsos, recién el resultado de la resonancia que salía pues que había
no era neuromielitis óptica tampoco, creo que era un tema de un tumor, pero el paciente había mejorado bastante. Y hace poco una niña de 9 años, de 12 años, se cayó un caballo, una vaca la arrastró a la niña y se golpeó la columna, convulsionó, pero lo raro de esta niña fue que tenía una hipoestesia a nivel del miembro inferior del lado derecho, no sentía, solamente tenía ese síntoma, ni al dolor ni al tacto. Pues un colega del hospital le inicia pulso antes de hacer la resonancia. Entonces, tal vez con ustedes médicos generales no hay que tener miedo de hacer los pulsos de metilprednisolona, que ningún daño nos van a hacer. Bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Pero para poner el pulso al paciente, claro, hay que desfocalizar, que significa que no tenga ninguna infección. Hacer su hemograma, su examen de orina, su plaquita de tórax. Si no hay infección, adelante con el pulso y hasta que tengamos los resultados. Ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, chicos, entonces llamen la asistencia y ¿para cuándo van a quedar el examen? Bueno, con la delegada coordinaremos y ya hemos quedado el examen, pues 15 preguntas van a ser del balotario que ustedes han dado, así que estoy en todo el balotario y casos clínicos. ¿Qué enfermedad más me gustaría preguntarles de las enfermedades neurodegenerativas que hemos hecho? Tal vez a lo que es la demencia de cuerpos de Lewy. Me parece que esa es una o dos preguntas será. Una pregunta será de ahí de demencia de cuerpos de Lewy. Y después me gustaría saber, el Guillain-Barré me importa, la esclerosis múltiple me interesa. Voy a decidir entre eso. Dentro de la cefalea podría ser también la migraña, podría ser un caso clínico de migraña, y dentro de las demencias, la demencia del Alzheimer me interesa bastante que aprenda. Entonces, yo creo que no va a estar tan difícil este examen y todos van a salir aprobados y bueno, ojalá saquen buenas notas. Pues ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, no se olvide del Miller-Fisher. Eso sí, desde las 15 preguntas, el Miller-Fisher, ya pregunta asegurada, pregunta de regalo, para que no se olviden para toda la vida. A ver, respóndame, ¿qué signos tiene el síndrome de Miller-Fisher? A ver, ¿quién responde? ¿Ya se han olvidado? Chicos, ¿están o no están? Chicos. Sí, doctor. Oftalmopatía, doctor. ¿Cómo? Ataxia, doctor. Arreflexia también. Oftalmopatía. La clásica de Guillain-Barré, arreflexia, lo primero. Y que afecta a los oculomotores, oftalmoparesia, oftalmoplegia. Y lo otro es la ataxia. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ya, chicos. Bueno, entonces llamen la asistencia, por favor, y nos vemos para el examen. Está bien, doctor. Chicos, voy a comenzar a llamar a la lista. Aguayo González. Presente. Buenas noches, chicos. Se van nomás después cuando llamen la asistencia. Cuídense mucho. Gracias. Ya nos vemos en el examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Y Aguilar Tamayo. Presente. Ya. Aguirre. Alférez. Presente Mariluz Alférez. Okay. Año. Cusigualpa. Presente, Mari. Okay. Barrientos. Presente, Mari, buenas. Buenas. Beltrán. Presente, Beltrán. Okay. Bolívar. Presente Mari, buenas noches. Cala. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Carvajal. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Coa. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Ceballos Condori. Ceballos presente. Buenas noches. Buenas noches. Chacón Ordóñez. Chaico Graneros.
Presente, Mari. Ok. Choque Sánchez. Condori Presente, Saavedra. Mari. Choque ¿Choque? presente, Mari. Sí, choque. Ok. Gracias. Condori Saavedra. Covarrubias Villafuerte. Presente, Mari. Ok. Díaz Flores. Presente, Mari. Ok. Fafama Mani Yandira. Presente. Ok. Dante Enrique. Presente. Ok. Franco Puyo. Presente, Mari. Guzmán Delgado. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Guamán Pelaiza. Presente, Mari. Hualpa Lobo. Presente, Mari. Guamán Zúñiga. Presente, Mari. Ok. Jaramillo Castro. Presente, Mari. Ok. Monterroso Díaz. Presente, Mari. Ok. Morales. Presente, Mari. Naola. Presente, Mari. Ok. Orozco. Ok. Ortiz. Presente, Mari. Ok. Paliza. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paniura. Peñalosa. Presente. Ok. Quintanilla. Presente, Mari. Ok. Quirós. Presente, Mari. Salas. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Serrano Guillén. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Serrano Tito. Presente. Ok. Silva. Silva, presente. Ok. Solís. Presente, Mari. Ok. Tagle. Presente, Mari. Ok. Terán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Torres. Buenas noches, presente. Valenzuela. Mujica. Vázquez Soto. Presente, Mari. Ok. Y Sea Salas. Sea. ¿Dónde están?